Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Zanoletti, soy el responsable del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de aquí de Fundación 11 y voy a moderar este primer bloque, el cual voy a comentar primero brevemente la dinámica cual nos gustaría que fuese, porque algo que sí quería recalcar, en primer lugar, en este acto que tenemos aquí, en esta jornada, está muy bien visto que todos los que estén presentes, si quieren utilizar sus móviles, ordenadores, tablets o lo que traigan encima para utilizar, es ideal o perfecto, está bien visto, como digo, que lo estén utilizando. No nos vamos a sentir ofendidos porque no nos miren, en este caso. También recordar que, y aprovecho para saludar, dar también la bienvenida a la gente que está viendo el evento, el acto desde fuera, a través de internet, y de los cuales, pues, si pudiéramos identificarlos aquí, esperemos que esto tuviese que ser casi que un estadio de fútbol o algo mucho más grande, porque sea realmente una audiencia, pues, también interesada sobre todo y numerosa, pues, si así da lugar a ello. La mesa en la que estamos ahora mismo va a estar compuesta y van a ir haciendo sus intervenciones, en primer lugar, Lourdes González, que es la responsable de tecnología accesible en la empresa Tecnosai, una empresa del grupo Fundosa. A continuación intervendrá Julián García Villalobos, que es el coordinador del grupo Accedo de 11. Continuará Luis Miguel Vascones, que es un compañero de investigador social, también de la empresa Tecnosai, y terminará la ronda de presentaciones, de intervenciones, esta primera, Mariluz Congosto, que es investigadora de la Universidad Carlos III. Quería recordar que durante estas intervenciones vamos a ir haciendo, tras esta primera ronda de intervenciones, pasaremos la palabra a Ramón Corominas y a José María Ortiz, porque ellos van a estar atentos a todos los mensajes que van entrando a través de las redes sociales, donde se está transmitiendo el evento, para ir intentando rescatar o destacando que esas consultas o esas preguntas que parece que tengan más interés o más relevancia. Y, por supuesto, también intentaremos dar paso a si hay alguna pregunta de aquí de la sala. Pero bueno, esta va a ser la dinámica. Después habrá una pausa café y continuaremos con el segundo bloque de la mañana. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar de la palabra a Lourdes González y empezamos con su presentación. Gracias. Sí. Vale. Hola, muy buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí. Se acopla un poco, lo voy a mover. ¿Dónde está? Vamos a ver. Los micrófonos siempre nos traen algún percance de último momento. Bueno, como os decía, muy buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis fuera. Deciros que estamos encantados de la acogida que ha tenido la jornada, y yo en concreto voy a hablar, creo que no está saliendo el audio, no está saliendo, pero no está funcionando. ¿Sí? Ya, pero no se me escucha bien. A ver, ahora. Vamos a ver, vamos a intentarlo, si no subiré el volumen. Lo que pasa es que para el streaming, pues lógicamente dificulta el que nos escucha. Creo que ahora mejor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, como os decía, mi primera intervención va a servir para ponernos a todos en contexto. Voy a hablar de las necesidades de las personas con discapacidad en el acceso a las redes sociales, de las barreras a las que nos enfrentamos por el hecho de tener una discapacidad y de nuestras preferencias. Las preferencias son fundamentales porque muchas veces se nos ofrecen soluciones que no nos agradan y eso da lugar a que no las utilicemos. Por eso hemos querido titular esta primera intervención pues englobando estos tres conceptos de necesidad, barrera y preferencias. En primer lugar, quería contaros el por qué desde Fundación 11 y Tecnosai hemos decidido trabajar de forma conjunta y con algunas otras entidades en
en esa identificación de necesidades, barreras y preferencias. Sabéis que España es uno de los países con mayor implantación y además con una evolución más rápida en cuanto a el acceso a las redes sociales. De hecho, se estima que de los países es el tercero. Hace poquito éramos el segundo, pero lógicamente, al igual que nosotros evolucionamos, hay otros países que también lo hacen, que se conectan a las redes sociales, y estamos tras Brasil y tras Italia. Además, de media, una persona aquí en España se conecta a 2 plataformas de redes sociales. Hace un par de años era 1,5, un poquito más. En definitiva, son datos que nos hacen pensar que, tratándose de una tecnología y de un soporte para la comunicación entre personas que no tiene muchos años, sí que está creando muchísimo interés, y lógicamente la accesibilidad se tiene que tener en cuenta para que las personas con discapacidad no quedemos fuera. ¿Qué estrategias se emplean para la comunicación entre redes sociales? Bueno, sabéis que son arquitecturas de la información muy democráticas y participativas, porque al final aquí la persona importante como tal no es el desarrollador de la plataforma de red social, sino que el usuario tiene mucho que decir e incluso se convierte en protagonista de los contenidos y generador como tal de contenidos. Además, pasamos de una comunicación más unidireccional a bidireccional, incluso multidireccional, ¿no? Sabéis además que estas plataformas de redes sociales se soportan básicamente en la tecnología web, aunque cada vez más se están extendiendo a aplicaciones diseñadas a medida, pues para determinados sistemas operativos, tanto de ordenadores de sobremesa y portátiles como de dispositivos móviles especialmente. Y además se tiende a la prestación de servicios personalizados y descentralizados, es decir, los tenemos todos en la nube y accedemos, como os digo, desde cualquier dispositivo. En este contexto, lógicamente, la accesibilidad resulta básica, pues, para que todo el mundo podamos acceder. ¿Qué hemos hecho hasta el momento para identificar necesidades, barreras y preferencias de usuario? Pues, en primer lugar, lo que hemos hecho es un estado de la técnica. Creo que todos los investigadores que hemos participado en el proyecto necesitábamos conocer qué tipo de plataformas de redes sociales existen, la normativa y legislación aplicable, en definitiva, qué funcionalidades nos ofrecen. En definitiva, este conocimiento es básico para hacer lo que hemos hecho a continuación. Luego hemos trabajado en la realización de un diagnóstico de accesibilidad que nos ha permitido identificar las principales barreras de acceso a la información de las redes sociales. De este informe os hablo en un minutín. Y además un estudio sociológico para identificar necesidades, barreras, preferencias, aplicando diferentes técnicas de investigación social para que sean los propios usuarios quienes nos cuenten a qué se enfrentan cuando deciden, pues, conectarse a una plataforma de redes sociales. Y lógicamente, además, y para eso tenemos un par de ponencias que nos acompañan en esta mesa redonda, vamos a ver cómo está posicionada la persona con discapacidad en las redes sociales, su visibilidad, y además cómo aplicar técnicas para ser capaces de identificar necesidades de usuario, tendencias, mediante el propio análisis de las redes sociales. Por eso, dentro de nuestro estudio, de todo el trabajo que hemos realizado, una parte importante, aunque no la voy a contar yo, la han ocupado precisamente esos análisis de diferentes plataformas de redes sociales y de cómo las personas con discapacidad participan en las mismas. En cuanto a la identificación de barreras, el entorno en el que lo hemos desarrollado es un proyecto que pertenece a la Fundación 11 y que ya tiene bastantes años de vida, comenzó en 2004, que se llama Observatorio de Accesibilidad TIC del portal Discapnet, que es el portal en el que se está retransmitiendo esta jornada. Aquí en el observatorio lo que solemos hacer es seleccionar sectores importantes para la sociedad y ver el grado de accesibilidad que tienen sitios web que se integran dentro de estos sectores, pues para identificar, como os decía, buenas y malas prácticas y para generar recomendaciones de cara a que los responsables de los sitios web sean capaces de mejorar la accesibilidad del entorno. Lógicamente, entre estos observatorios que hemos realizado, hemos desarrollado un estudio sobre accesibilidad a las redes sociales que ya se presentó hace unos meses y que lo tenéis disponible en el portal Discapnet,
y que yo brevemente os voy a resumir un poco cuáles han sido las conclusiones. Lo primero que tuvimos que hacer en este observatorio fue delimitar el concepto de plataforma de red social. ¿Por qué? Porque en Internet nos encontramos plataformas claramente identificadas como red social, como es el caso de Twitter y de Facebook, pero luego vemos pues los blogs, YouTube y demás. Nosotros en concreto, haciendo un gran análisis de lo que decían los expertos en esta materia, consideramos que una red social, una plataforma de red social, es aquella que te permite que el usuario establezca contactos con otras personas y que a raíz de esas personas con las que se establece contacto podamos ir ampliando nuestra red de contactos. Y además, pues que el entorno, la plataforma, te permita publicar contenidos, ver los contenidos que publican nuestros contactos y los contactos de nuestros contactos y además, pues eso, compartir imágenes, vídeos, textos y demás. En base a esta definición hicimos una selección de las plataformas más extendidas. En la pantalla las estáis viendo, pero lo resumo. Tenemos Facebook, Twitter, MySpace, Xing, LinkedIn. Bueno, en definitiva, también la conocida de Telefónica 20. Bueno, en definitiva, yo creo que están las más importantes y las que utilizamos casi todos los usuarios que accedemos a las redes sociales. ¿Qué hicimos para analizar las plataformas de redes sociales? Pues por un lado hicimos un análisis técnico de las plataformas y luego lo combinamos con la experiencia usuario y analizamos desde las dos vertientes cuáles eran las barreras que podían dificultar el acceso de las personas con discapacidad y además para cada barrera fijamos una severidad y una frecuencia, porque no es lo mismo que una imagen secundaria no tenga un texto alternativo a que un CAPTCHA, que sabéis que es una imagen que tiene texto impreso y que es básica para registrarnos en gran parte de estas plataformas de redes sociales, no disponga de una alternativa para que las personas con discapacidad puedan registrarse. Por eso, nosotros en todo momento barajamos severidad y frecuencia. ¿Qué hicimos? Pues analizar los procesos básicos de acceso a las plataformas de redes sociales, como es el alta en los servicios, la publicación y visualización de contenidos y la agregación de contactos. Para puntuar, pues en vez de poner una nota del 1 al 10, en el que la gente ve el 5 y dice, uy, estoy aprobado, pues lo asociamos a un sistema de estrellas más semejante al que se emplea en los hoteles, por el cual cuando vemos que tenemos 0 estrellas sabemos que no es nada accesible, pero el hecho de tener 1, 2 o incluso 3 estrellas tampoco garantiza en ningún momento que las personas con discapacidad podamos acceder a este entorno. Los resultados los tenéis aquí, representados en una tabla, y vemos pues que de forma general LinkedIn es el portal o la plataforma más accesible, pero bueno, más o menos entre lo que dicen los técnicos y lo que dicen los usuarios, suele haber una estrellita de diferencia. Eso es normal porque al final el análisis que hacen los usuarios no podemos hacer que no tenga subjetividad, porque por eso somos usuarios y cada uno tenemos un nivel diferente de acceso a la tecnología, pero bueno, en definitiva veis que los resultados no son nada positivos. En concreto, pues vemos que de forma general el nivel es bajo, de hecho el análisis técnico, la media es de 1 estrella y la experiencia de usuario no es mucho mayor, es de 2 estrellas. La más accesible, como os decía, es LinkedIn. Y luego encontramos pues plataformas como 20 o MySpace que incluso tienen 0 estrellas. Con este panorama os podréis hacer una idea de que nuestro acceso a las redes sociales es bastante dificultoso. Pero ¿qué dicen los usuarios de cara a ese estudio que hemos hecho de investigación social? Nosotros hemos aplicado diferentes técnicas, grupos de discusión, entrevistas, para conocer qué opinan los usuarios. ¿Qué hemos querido saber? Pues, por ejemplo, identificar las vías de iniciación, cómo las personas con discapacidad se van introduciendo en las redes sociales, conocer las percepciones de las personas en el acceso a las redes sociales, si les dan confianza, si no, si les resultan accesibles, si no les resultan accesibles. También queremos conocer iniciativas y prácticas emergentes en la práctica diaria del uso de las redes sociales en Internet y, lógicamente, identificar posibilidades para potenciar la accesibilidad en las redes sociales de las personas con discapacidad. ¿Qué hemos obtenido? Pues, lógicamente, hemos diseñado
una muestra de participación que nos permitiese extraer conclusiones válidas o representativas de todos los colectivos que integramos el sector de la discapacidad. De hecho, se montaron 6 grupos de discusión, en los que 4 eran constituidos pues, por los perfiles de cada tipo de discapacidad, es decir, visual, auditiva, motriz y cognitiva, y luego además creamos 2 grupos específicos sobre jóvenes con discapacidad y mayores con discapacidad. De forma general, pues los jóvenes eran personas con menos de 25 años, los mayores personas de más de 65 años, con niveles del uso de la tecnología variados, con una representación de la mujer en torno al 50%, y ese rango de edad que se encuentra entre los 25 y los 65 años, pues se integraban en esos 4 grupos específicos por perfil de discapacidad con una media de edad de unos 30 años. Como veis, pues hemos tratado de cubrir dentro de las características del estudio pues un amplio número de posibilidades. ¿Qué hemos encontrado? Pues que las personas se inician en el acceso a las redes sociales en base a 2 actitudes. Por un lado, porque reciben el asesoramiento personal, el boca a boca de personas que ya se están conectando a las redes sociales y un poco les explican de qué va esto, cómo funcionan y demás, ¿no? E incluso conociendo barreras de accesibilidad, este asesoramiento que les dan otras personas hace pues que vayan salvando esas dificultades con el asesoramiento propio de personas que ya las utilizan. Y luego hay lógicamente un sector de personas autodidactas que se introducen a las redes sociales, pues como nosotros llamamos cacharreando, ¿no? Con un poco lo que es error y no error, ¿vale? Y así van un poco avanzando. Además, aquí representamos en un diagrama un poco cuáles son las imágenes y actitudes de las personas en cuanto a las redes sociales. Tenéis 2 ejes, uno que hace referencia a la sociabilidad, a la capacidad de las personas de participar en las redes sociales para socializarse, y aquí encontramos como 2 polos opuestos. Por un lado, las personas que quieren socializarse, pero no están dispuestas a compartir, son un poco reticentes a la hora de compartir la información, buscan un poco de privacidad. Y luego todo lo contrario, personas que se conectan y que pues publican todo y que no lo tienen tan en cuenta. Además tenemos otro eje que hace referencia a las oportunidades y dificultades del uso de la tecnología. En base a esos 2 ejes tenéis una serie de cuadrantes donde posicionamos a grupos de personas pues con comentarios como el hecho de que no se tenga un dominio de la tecnología, que no sean accesibles y que además lo compartamos todo, pues da lugar a que estemos cometiendo riesgos, ¿no?, a la hora de publicar contenidos que no se deben publicar. Luego tenemos todo lo contrario, personas que sí cuidan mucho la privacidad, que sí que tienen un dominio alto de la tecnología y que, bueno, a lo mejor tienen más dificultades a la hora de compartir conocimiento, pero son totalmente conscientes de los límites de la red y de lo que les puede ocasionar. ¿Cuáles son las principales prácticas en el acceso a las redes sociales? Pues, por ejemplo, nos encontramos que las personas con discapacidad se conectan a estas redes sociales por aquello de establecer lazos familiares y de amistad, ¿no? También buscamos pues el hecho de cotillear, eso es una realidad, ¿no? Muchas veces, ¿para qué entramos al Facebook? Pues para ver qué hacen nuestros amigos, tal. Eso es común tanto en las personas sin discapacidad como en los que sí la tenemos, ¿no? También se convierten en espacios de ocio, podemos ampliar nuestra red de contactos, buscar antiguos compañeros, nuevas formas de promoción personal. Sabéis que en España un poquito menos, pero hay países en los que la búsqueda de trabajo en LinkedIn, en la plataforma más orientada al perfil profesional, es creciente en todo momento, ¿no? Y luego, y de esto se va a hablar en la parte de activismo, las redes sociales se utilizan en el caso de las asociaciones porque tiene coste cero, porque es una forma fácil de difundir mensajes y que no tiene coste para la organización y el usuario. ¿Qué encontramos en cuanto a el tipo de información que buscan las personas con discapacidad en la red? Pues lógicamente queremos acceder a contenidos a medida, queremos ampliar y seleccionar fuentes de nuestro interés, buscar nuevas formas de mantenernos al día. Por ejemplo, Twitter, sabéis que nos llegan titulares, mensajes muy cortos con enlaces y, bueno, es una forma diferente y, de hecho, los medios de comunicación se están adaptando a estas nuevas formas
que busca el usuario de mantenerse al día, de obtener información en tiempo real, como los mensajes que se estén publicando en estos momentos sobre la jornada. Y bueno, en definitiva, no difiere mucho de los usos que hacen las personas que no tienen discapacidad. ¿Cuáles son los escenarios de uso? El cómo la utilizamos. Aquí destacar pues que la elección de dispositivos es importante, ¿no? Se observa una marcada tendencia en cuanto al uso de las redes sociales mediante el dispositivo móvil, ¿no? Lógicamente, este uso desde el dispositivo móvil depende de variables como el tipo de discapacidad, el nivel socioeconómico, la cultura tecnológica, la edad, pero en definitiva sí que se ha identificado dentro de la tendencia del estudio la tendencia de las personas con discapacidad a acceder a este entorno mediante el móvil. ¿El cuándo? ¿Cuándo lo usamos? Pues lógicamente lo usamos en casa, en los eventos como hoy, ¿vale? Esto no se incluye en el estudio, pero es una realidad. Lo usamos también en los desplazamientos, en el transporte, pero en definitiva el acceso a las redes sociales se tiene en cuenta, el usuario los tiene en cuenta como un momento un poco de ocio, de relajarse y demás, ¿no? En cuanto al hecho al que os hacía referencia, en cuanto al uso del móvil, aquí podemos ver un poco por perfil de usuario. Las personas mayores siguen prefiriendo el ordenador. El hecho de las tablets, aunque se ha descubierto que es una gran ventaja para este colectivo, pero todavía no está muy extendido. También encontramos que las personas con discapacidad visual prefieren, o preferimos, me incluyo, acceder desde el dispositivo móvil. ¿Por qué? Hombre, porque es cómodo, lo llevamos en todo momento, pero también porque las interfaces de acceso a estas plataformas de redes sociales que se diseñan específicos pues para móviles con sistemas como Android o para los iPhone y demás, son mucho más sencillas, aunque también tengan barreras de accesibilidad. Las personas sordas y con discapacidad física, pues no se denota ningún tipo de tendencia hacia un dispositivo o hacia otro. En el caso de las personas sordas, indistintamente utilizan el móvil o el ordenador, ¿no? Y luego los más jóvenes, como ocurre con la sociedad en general, prefieren el dispositivo móvil, aunque lógicamente su nivel adquisitivo condiciona el que lo utilicen o no. Ahora quería mostraros ya brevemente las medidas que hemos puesto en marcha desde Fundación 11 y desde Tecnosite para ir ayudando a la persona con discapacidad a integrarse en este entorno. Sabemos, por los propios resultados del observatorio, que es un entorno con muchísimas dificultades, pero también sabemos que si nos vamos introduciendo, que si se demuestra que las personas con discapacidad tenemos interés y para nosotros es una oportunidad el hecho de que podamos participar, pues lógicamente desde dentro se puede hacer mucha más presión para que los responsables de las plataformas de redes sociales vayan incorporando los requisitos que necesitan los usuarios para acceder a estas plataformas. En concreto, hemos trabajado en 3 líneas. Por un lado, hemos creado una guía que se llama Enredar y que os voy a presentar brevemente, en la que le contamos a la persona con y sin discapacidad cómo puede acceder a plataformas tan conocidas como Facebook y Twitter, y en la que no solo le hablamos de accesibilidad, sino también les damos ejemplos de buenas prácticas en relación a la privacidad, a cuándo tenemos que compartir mensajes, cuándo publicar, cuándo no publicar. Y bueno, creemos que sí que ayuda a que una persona que no se ha introducido nunca, pues con esta guía puede ir viendo pues qué herramientas existen para facilitar el acceso a la guía dependiendo del tipo de discapacidad que tiene y demás. También estamos trabajando en la línea de integrar en portales web una ventana, como es el caso, luego se hablará más en la parte de activismo, como en el caso de CERMI y de otras organizaciones, una ventana en la que se proporcione contenido accesible de lo que se está publicando en las plataformas de redes sociales. Es decir, una persona con discapacidad puede tener dificultades para acceder a Twitter o a Facebook, pero mediante estas ventanas que proporcionan las organizaciones de discapacidad podrían ver qué se está publicando en Twitter y qué se está publicando en Facebook. Un ejemplo lo tenéis en la propia página que estamos utilizando hoy para la retransmisión de esta jornada, en la que encontráis, aparte del reproductor, para acceder al vídeo y al audio de la jornada, pues 2 ventanitas donde se ve qué se está publicando en la página de Discapnet en Facebook y los últimos mensajes que se están publicando en Twitter, con una etiqueta que además os digo, aunque venía en la propia inscripción, que es RS Discap 2012,
pues para que pueda figurar en esta ventana y todo el mundo, tengamos o no discapacidad, podamos ver qué se está diciendo en relación a esta jornada y que luego nos resumirá pues Ramón y José María, como ha dicho David. Y luego ya por último, dentro del plan Avanza, estamos diseñando una plataforma que permitiría un acceso único y además desde cualquier dispositivo, puede ser un PC, puede ser un móvil, pero también incluso desde la televisión digital, a un contenedor único de acceso a las plataformas de redes sociales de uso más extendido. En definitiva, lo que queremos es que una persona con discapacidad pueda elegir qué dispositivo utiliza, qué plataformas son de su interés y entraría a una única interfaz, como os digo, y podría publicar mensajes de forma accesible en Twitter, Facebook y otras plataformas. Ya por último os enseño la guía a la que os hacía referencia, que se llama Enredar, que la hemos centrado en Twitter y en Facebook, y ahí tenéis los enlaces de acceso, pues www.enredar.fundacion11.es, y sin las W también serviría. ¿Veis un poco la estructura de los contenidos? Pues vemos lógicamente el enlace a inicio, un mensaje de bienvenida, una explicación de qué es Enredar, una búsqueda avanzada de los temas o de las inquietudes que pueda tener el usuario para utilizar estas redes sociales, vídeos que ayudan al uso de estas dos plataformas de redes sociales, los aspectos o las preguntas o los contenidos más buscados por los usuarios en cuanto a Twitter y a Facebook, no tanto a lo que se publica en Twitter y en Facebook, sino a cómo se utilizan estas dos plataformas. Y bueno, luego tenéis también pues enlaces relacionados pues con lo que sería un buscador general, una página de ayuda y demás, ¿no? ¿Cómo hemos enfocado la ayuda? Pues vemos que la ayuda que se ofrece en esta guía es una alternativa a los formularios que puede utilizar el usuario para hacer búsquedas sobre cómo se utiliza Facebook y Twitter. Hemos querido crear una serie de temas que consideramos que son de interés, como pueden ser cómo configurar un perfil, cómo configurar nuestra privacidad, qué software podemos utilizar, cómo establecer amistades, bueno. Y luego además tendríamos las buenas prácticas que el usuario debería consultar para introducirse de forma adecuada en las redes sociales, como es alternativas accesibles para acceder a Facebook, a Twitter, los temas de la seguridad y privacidad, cómo establecer contraseñas adecuadas, cuándo tenemos que publicar y cómo deberíamos de pensar antes de publicar cualquier cuestión. Además lo hemos complementado con un glosario para que ayude a las personas a conocer pues qué son las redes sociales, qué son las plataformas y todos esos vocablos que van apareciendo de privacidad, seguridad y demás. Y bueno, esto era lo que os quería contar. Lógicamente, por el hecho de estar en un evento de redes sociales, os dejo mi Twitter, que es LGPerea, por si queréis hacerme algún tipo de consulta, manifestar alguna opinión sobre el contenido que os he mostrado de forma muy rápida. Lo he intentado, no sé si lo he conseguido, pero básicamente es lo que os quería contar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora antes de pasar al siguiente ponente, hacer una consulta, Ramón, si hay algún tema así que podamos destacar que se está comentando, resaltando por los Twitter o por Facebook. O pasamos al... Sí, hay algo... Bueno, es que hay que ir elaborando información en tiempo real, entonces eso tiene su dificultad. Ahora. Buenos días. No, básicamente es que no encontraba el botón para encender el micrófono, pero bueno. Bueno, tenemos algunos comentarios y alguna pregunta. Hay algunos usuarios, por ejemplo, Gafolito, que está bastante activo en el debate, que comenta que la brecha digital en cuanto al acceso va más allá de la discapacidad, que en el mundo no todo el mundo tiene acceso a Internet. Hay gente que nos pregunta que si existe documentación o alguna guía o algunas sugerencias para hacer más accesibles, más usables las redes sociales para las personas con discapacidad intelectual. Gafolito también nos dice que las redes sociales están para enredarnos, compartir, aprender y participar, y que si no se puede, ¿qué sentido tienen?
Hay una chica, Mónica S73, que nos dice que España es el segundo país en conexiones a redes sociales, que la arquitectura de información es fundamental para involucrar a personas con discapacidad. Yolimar nos repite básicamente los mismos datos. Ongi Información nos pregunta que a qué retos se enfrentan las personas con discapacidad cuando acceden a las redes sociales. Fedace.org nos dice, bueno, concretamente a Lourdes, que la presentación es muy interesante y que sí estará disponible para descargarla. Y Faequitas, por último, nos pregunta que si tenemos datos sobre aplicaciones específicas para el sector de discapacidad para el uso de redes sociales. Por ahora es lo que he podido seleccionar y hay que decir que muchísimas gracias a todos porque está teniendo un éxito impresionante en la etiqueta. Bueno, pues dar las gracias a la gente que va participando. En vez de ir contestando ahora mismo hacia todas estas intervenciones, yo creo que es mejor. Vamos a ir pasando, para ir recopilando un poco los intereses así más destacados y al final incluso hacemos alguna ronda de respuestas a todos estos temas porque seguramente se irán repitiendo o algunos se contestarán en las propias presentaciones, ¿de acuerdo? Pues pasamos con la presentación de Julián, que como dije al principio es el coordinador del grupo ACEDO y su intervención está más relacionada en este caso, va a enfocarse sobre un colectivo concreto dentro de la discapacidad como es el de la discapacidad visual. Julián, cuando quieras. Hola, buenos días. Me llamo Julián García Villalobos. Trabajo en la Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE y, más concretamente, en un grupo de trabajo que se constituyó hace como 7 años, que está dedicado exclusivamente a todo el tema de accesibilidad a los contenidos educativos para alumnos con discapacidad visual. En todo este tiempo, nuestra función como grupo ha sido, por un lado, el investigar cómo estaba todo el tema de las plataformas educativas, todas las partes de Escuela 2.0, el cometido que tenían todas las plataformas con recursos educativos y, lógicamente, y sobre todo en la última etapa, con la aparición de las redes sociales, pues también en la utilización de esas redes sociales a nivel educativo. Como hemos estado viendo, en principio hay varias partes que tienen que ver con el tema de la accesibilidad a las redes sociales, en general a la web o a las tecnologías digitales. Por un lado, es todo el tema de la legislación. Yo os pongo aquí una transparencia con un montón de legislación, con lo cual vemos que legislación para el tema de accesibilidad sí que tenemos de sobra. Por otro lado, hay una serie de pautas y normas del cómo hacer esas páginas web, esas redes sociales, esos contenidos educativos, hacerlos accesibles. Por otro lado, tenemos una serie de entidades de tipo público, aparte de las privadas, asociaciones y organizaciones, que están involucradas muy directamente con todo el tema de la accesibilidad. Y luego, a nivel educativo, digamos que estamos obligados, tenemos que tener en cuenta que tanto a nivel de educación primaria, secundaria y, lógicamente, luego a nivel universitario, hay una parte que está dentro del currículum escolar. La utilización de la tecnología, tanto a nivel de uso de Internet como de redes sociales, están como competencias básicas dentro de los reales decretos, tanto de educación primaria como de secundaria. Los niveles de accesibilidad que tenemos, bueno, pues un poco nos lo explicaba Lourdes ahora. Si tenemos en cuenta que se han analizado 8 por TecnoSite, que la media es de 1 o 2 estrellas sobre 5, y que el hecho de la accesibilidad, sobre todo a nivel educativo y a nivel de redes sociales en general, el hecho de trastear por una página o por una red social no implica que sea accesible. Se van enterando de cosas, hay apartados que uno se entera, pero hay otras muchas que se quedan fuera y posiblemente en esas donde estemos corriendo una serie de riesgos. Con lo cual podemos decir que no hay redes sociales que sean accesibles, que cumplan los mínimos que establece la legislación como accesibilidad en una página web, tanto a nivel técnico como a nivel de criterios de accesibilidad.
Nosotros, a nivel de trabajo dentro de lo que es la discapacidad visual y sobre todo a nivel educativo, entendemos las redes sociales como un elemento que puede servir tanto de inclusión como de exclusión. Nos puede llevar a un lado o al otro, sobre todo en las aulas y a nivel de trabajo. En el último estudio, o sea, un estudio básico que hemos hecho sobre el uso de las redes sociales en las aulas, es algo que todavía no se puede cuantificar porque no, la verdad es que el muestreo que hemos hecho no era suficiente como cuantificarlo, pero sí hemos visto que cada vez se van utilizando más dentro de las propias aulas. Los profesores suelen crear unos grupos cerrados dentro de alguna de las redes sociales y a partir de ahí, con la ayuda de los repositorios en la nube de documentación, bueno, pues se va subiendo documentación y se está utilizando bastante para el aula. Nosotros dentro de esto de las redes sociales vemos varias partes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer más hincapié o de luchar un poco más o de desarrollar que esas plataformas que sean accesibles, que son un poco, también lo contaba Lourdes, tenemos que tener en cuenta que es un medio de comunicación, nos vale para poder entrar en comunicación sin mediadores, sin nadie que nos facilite que tener al lado para que poder comunicarnos con otros. Es un acceso importante a la información, y tener en cuenta que no solamente a través de las redes, sino que lo decía, a través de repositorios, nosotros podemos tener, las personas ciegas pueden tener documentación en la nube y a partir de ahí poder bajarse y con las herramientas de acceso poder hacer una lectura o tener acceso a esos materiales. Es, como os contaba, una herramienta de aprendizaje, ya que a partir de ahí se van a utilizar diferentes recursos. Es una herramienta también muy importante de socialización, sobre todo a nivel de alumnos y luego también a nivel de tercera edad, otra cosa que nos dejamos muchas veces apartado, con el cual podemos tener contactos, podemos estar compartiendo y podemos estar tratando de temas que son los que se están tratando normalmente. Y a nivel escolar, cuando uno se reúne, o los chavales se reúnen en los patios después de los lunes cuando llegan, o al día siguiente y tal, de lo que hablan de lo que se ha dicho en el Twitter, esos son los que se hablan, que hay muchas veces que no se hablan. Pero se hablan de lo que han estado, de qué hay en la red social, cuál es el tema de ese día, etcétera, etcétera. Luego podemos decir que es una herramienta inclusiva, permite que todo el mundo trabaje con su problemática y con sus discapacidades, nos da opción a una participación en el contexto socioescolar o en el contexto social a nivel general, puesto que nos permite estar en varios ambientes, estar contactado, pues tener contacto con diferentes grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Luego, una vez a nivel más de estudios, una vez que se van terminando los estudios, nos permite el ampliar ese abanico de formación, nos permite elegir qué es lo que vamos o por dónde podemos trabajar, o qué aspecto nos gusta más de formación. Y en función de las posibilidades de acceso que tengamos a esa información o a la documentación de esa formación, pues podemos iniciar un camino o iniciar otro. Y luego, también se comentaba antes, aunque todavía poco, sí es una plataforma que a nivel de promoción y desarrollo tanto personal como laboral bastante importante para las personas con discapacidad visual. A nivel educativo nos permite, en principio, compartir documentación, cosa importante sobre todo cuando hablamos con personas con discapacidad visual, que el hecho de la documentación supone una serie de transcripciones, una serie de elaboración de materiales en relieve, etcétera, etcétera, que vía internet o a través de las plataformas estas de repositorios en la nube podemos ir incluyendo y podemos ir trabajando, o sea, pueden ir trabajando los alumnos. Esto nos permite reducir también mucho la producción de todo ese material. Estando en un sitio, en un repositorio, la gente se lo puede bajar, puede aprovecharse de ello sin tener que repetir un montón de materiales. Sirve como, lógicamente, como hemos visto también, a nivel de exposición de opiniones, de discusiones y de mantenimientos de lo que está en el entorno escolar, la agenda que tienen, qué es lo que tienen que trabajar, ejercicios, sus prácticas, etcétera, etcétera. La participación en foros,
foro de trabajo tanto internos como externos a la propio centro escolar. Y luego es una herramienta importante y a nivel inclusivo porque da facilidad para fomentar la relación tanto entre los usuarios que están manejando ese tipo, o el grupo, o las redes sociales, como las relaciones que se pueden establecer entre profesor, alumno y padres. Esta parte también es bastante importante. ¿A qué reto nos enfrentamos? ¿Y cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y los retos que tenemos de futuro? Yo he hecho una relación de ellos, voy a ir comentándolos. Estos son los que normalmente hemos estado encontrando con los alumnos que están participando ya en grupos de redes sociales. Por un lado, era la complejidad de crear los perfiles. En muchos casos, el hecho de crear un perfil, el hecho de ir metiendo una serie de datos, en algunas de las plataformas sociales, según se está rellenando esos perfiles, aparecen unas ventanas de anuncios, aparecen unas ventanas con otros datos o otra información que hace que la persona con una discapacidad visual no sepa dónde se encuentra o no sepa si se ha perdido de página o ha pasado a otro tipo de página. Otro de los problemas que nos plantean con los chavales que hemos estado trabajando es cómo establecen ellos unos criterios de seguridad. El establecer los criterios de seguridad normalmente son unos cuestionarios enormes y larguísimos y que al final tampoco depende de la seguridad de ellos. En muchas de las redes sociales, nos decían los alumnos, ellos pueden acceder a información de alguien que tiene todo cerrado a través de un tercero, porque el amigo del amigo tiene la seguridad totalmente abierta. Entonces yo entro a través de esa seguridad y puedo ver. De hecho, nosotros hicimos no una investigación, sino un trabajo así a través de lo que nos iban contando, y una tarde, pues, con un nombre ficticio en una red social, buscamos un nombre y unos apellidos. A partir de ahí empezamos a buscar gente que tenía permisos abiertos y en cuestión de 4 horas de esa tarde logramos 20 y tantos amigos. Gente que se fue añadiendo a nosotros, que ni conocíamos, ni ellos a nosotros, lógicamente, pero todo el mundo. Y a partir de ahí, pues había fotografías y tal. Entonces, el hecho de establecer la seguridad de eso, sobre todo para la persona con una discapacidad visual, que no tiene un control de todo lo que figura en esa página, supone, un riesgo lógico, pero además la inseguridad de qué ha pasado, ¿no? El hecho de que desaparezca una página cuando estás trabajando y desaparece la página, el dato que he metido se ha quedado, ha subido, no ha bajado. Y muchas veces dicen, no, se ha borrado, lo que dicen la mayoría de las páginas. Y luego a los 3 días te llega un anuncio de oiga, usted intentó entrar en mi página, pero le faltó a usted poner no sé qué. ¿Dónde? ¿Esos datos dónde estaban, no? Entonces, el poder controlar, la inseguridad, el poder controlar quién son los que tienen acceso a esos datos, ¿no? Esto nos decían, a raíz de esto de los anuncios, cómo te mandan anuncios a un correo si resulta que, tú no has puesto que en la seguridad tuya viene todo cerrado. No hay mucho que decir sobre la cuestión de fotos y datos personales que corren a través de los distintos compañeros de red que van incluyéndolos y la persona ciega no tiene control si él está en esas fotos o no está en esas fotos. Luego lo de la letra pequeña, que esto nos decían, de los contactos estos que hay, que eso también tiene un apartado en donde tienes que ir 3 páginas seguidas para poder enterarte realmente a lo que te has comprometido. Y luego de la utilización de todos esos datos por los juegos que hay en las redes sociales, los test y las consultas. Si uno se lee lo de Facebook, por ejemplo, cuando entras en uno de esos juegos, menos lo que tienes en el armario, tienen derecho a todo, ¿eh? Entonces, muchas veces es muy largo de leer y, lógicamente, uno estamos acostumbrados al sí, aceptar, y cuando te das cuenta ya estás metido en un follón tremendo. Y luego, por otro lado, lo que decía, es aceptar todas esas condiciones. Muchas veces es complejo el aceptar todas esas condiciones. No hay nadie que nos garantice una privacidad de esos datos, puesto que además los últimos informes que han sacado sobre las redes sociales de varias empresas es que esos datos que nosotros vamos metiendo se les deja a empresas para que trabajen en esto por un tiempo determinado. Lo del tiempo determinado, claro, había que definirlo, y aunque lo definan, uno no sabe si otros se quedan con él. Nos comentaban también lo que decía antes, la imposibilidad muchas veces hay cuestionarios que tienes que rellenarlos en un tiempo determinado, ¿eh?
Si no lo rellenas en un tiempo determinado, pues la página se va, la página se queda tal, y nunca sabes qué ha pasado con el tema de tus datos, si se han quedado o se han ido. Otra es la posibilidad, me decían que muchas veces se equivocan en una serie de datos y es imposible corregirlos. Ya no puedes volver para atrás a decir, no, mire usted, voy a corregir el dato este, no te permite. La falta de accesibilidad de esas páginas no te permite el poder corregir. Y luego otro de los aspectos que teníamos también, que hemos visto, es el control de visitas, ¿no? Esto es claro, le empiezan a aparecer anuncios, sobre todo en alguna de las redes sociales, tienes amigos, y justamente aparecen amigos que tú tienes en los correos y que tú no has puesto allí que existían, ¿no? O el cumpleaños de no sé qué, cuando tú tienes cerrado el tal y se supone que todo el mundo tiene cerrado toda esa serie de cosas. Y luego, por último, una de las cuestiones que más hincapié hacían era en el tema de eliminar el rastro de todo eso. O sea, una vez que yo digo, ya no quiero estar en su plataforma, me quiero borrar. Bueno, pues nunca sabes si te has borrado. Primero, porque la accesibilidad no te lo permite. Y segundo, porque si tú vuelves a los 3 meses a poner otra vez tu nombre y tus apellidos en una plataforma, sigues apareciendo otra vez allí sin ningún problema. A nivel de accesibilidad, nosotros a nivel educativo estamos trabajando el hecho de que sean, incluso hemos tenido alguna conversación con algunos de los responsables en España de alguna de las redes sociales. Es verdad que todo el mundo está muy concienciado, es verdad que todo el mundo va a hacer lo posible, pero la realidad es que se siguen desarrollando, se siguen cambiando formatos y estructuras de estas redes sociales y no se tiene en cuenta el tema de la accesibilidad. Yo he puesto una fotografía en la última transparencia, que es una autopista en la que los carteles no pone nada. En carteles en los que no pone nada. Entonces, es verdad que las redes sociales son una autopista tremenda, en que nos puede llevar a donde queramos, y puede llevarnos a un montón de sitios. Pero imaginaros esta autopista en la que los carteles no tengan nada, en que haya un cartel que señala algo y no hay nada ahí, o sea, que te puede ir confundiendo. Entonces, entendemos que la accesibilidad debe ser parte del diseño y no un parche de una vez que tengamos los resultados. Y nada más. Luego, si queréis alguna pregunta. Bueno, pues desde luego el tema de la seguridad y la privacidad es una cuestión que está ahora mismo en un momento crítico de su análisis, o quizás no crítico todavía, tenga ese melón que abrirse con más claridad, pero está claro que está siendo uno de los puntos que quizás por donde se le está poniendo algunos peros a las redes sociales. Si a esto le asociamos que muchas de ellas, como ya hemos visto con datos objetivos, realmente tienen barreras para su accesibilidad de forma completa a sus funcionalidades, ese riesgo está claro que se multiplica, porque estamos hablando de que la accesibilidad total o la inaccesibilidad total quizás es verdad que no existe, o en la mayoría de los casos no existe. Son niveles de accesibilidad o de inaccesibilidad, pero claro, si en las características o funcionalidades que atañen a esta parte de seguridad y privacidad, aparte de que son ya en sí tediosas, complicadas a veces de entender, no paran de modificarlas, le unimos que puede que muchas funcionalidades ni las podamos manejar determinados usuarios, pues es cierto que es un problema que tiene una importancia bastante grande, sobre todo en el sentido que las redes sociales se están convirtiendo en herramientas para mucho más usos que los que inicialmente, para los que nacieron, y usos en los cuales se están implicando datos pues confidenciales, datos económicos, personales. En definitiva, pues es un problema que está ahí, que habrá que ir solventando o al menos discutiendo sobre él. José María, ¿qué hay sobre este tema, a partir de esta presentación, algunos nuevos temas que han surgido? Bueno, va todo un poco relacionado, ¿no? A ver, nos preguntan un poco de todo. Rebeca González nos pregunta que qué papel pueden jugar las redes sociales en la búsqueda de empleo para personas con discapacidad. Elena Pintor y ONG Información nos dicen que qué papel pueden jugar los medios de comunicación para
para mejorar la accesibilidad de las redes sociales, que qué papel pueden jugar los medios de comunicación. Y Félix Zapata hace una reflexión que dice que las redes sociales son autopistas tremendas, pero sin carteles informativos. Y por ahora es lo que hay. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que la va a hacer Luis Miguel Vascones, que es investigador social en Tecnosite, y yo creo que nos van a comentar datos bastante interesantes sobre la visibilidad que tienen las personas con discapacidad dentro de la red, de las redes sociales. ¿De acuerdo? Luis Miguel, cuando quieres, si vas indicándole, Julián te va pasando la... Buenos días. Pues gracias por la invitación a participar en esta mesa, y para el debate me propuso Lourdes preparar una exposición sobre la visibilidad de la discapacidad en las redes sociales, en Internet. Y una primera reflexión que me surgía a partir del trabajo que habíamos hecho era sobre la transparencia, sobre lo contrario a la visibilidad, o sobre el par visibilidad-transparencia como equiparación. Vamos adelante con las... Sí. Entonces voy a contar estos resultados que hemos encontrado en relación con la visibilidad en tres partes. Primero, lo que hallamos en el estudio sociológico aplicado, que ya he anticipado, del que ha hablado Lourdes. En segundo lugar, el debate y las conversaciones en torno a la palabra discapacidad en Twitter. Y en tercer lugar, lo que pudimos encontrar a través de una exploración en Facebook de distintas páginas y cuentas que tratan estas cuestiones. Pues adelante. Estos resultados parten del proyecto Iniciativa de Fundación 11 que ha resuelto Tecnosite en la parte de investigación, con la colaboración de Mariluz Congosto de la Universidad Carlos III, para lo que se refiere al seguimiento de Twitter, en un proyecto que tiene pues diferentes etapas y vertientes de las que ya ha hablado Lourdes. En concreto, aquí vamos a hablar de la investigación sociológica y de la monitorización de estas dos redes. Empezando por el principio, que es la siguiente. Bueno, este es un resultado, la guía de la que ya hemos hablado antes. Adelante. Pues entre la transparencia y la visibilidad, una experiencia y percepción de las personas con discapacidad que usamos las redes es que multiplican el potencial de la web. Y esto ya es una noción muy relevante, porque esto implica que hay que partir del valor especial que tiene la web, Internet, para las personas con discapacidad. Quizá un valor que es difícil de entender para quien no tiene barreras en el ámbito arquitectónico o puede manejar un libro de papel o un informe de papel o bajarlo de una estantería, etc. La digitalización y el acceso a Internet nos ha abierto muchísimas puertas a la hora de participar en el mundo de la cultura, del acceso a la información, de las relaciones con otras personas, del trabajo, del ocio, etc. Entonces, este Internet y en especial las redes, en cuanto multiplican su potencial, tienen, por un lado, un sentido de equiparación de oportunidades, siempre que se resuelve el asunto de las barreras de accesibilidad que tienen, sobre todo para algunos perfiles, pero
En fin, esto es un asunto que determina la entrada y el desenvolvimiento en estas plataformas. Entonces, por un lado la equiparación y por otro lado la multiplicación de opciones. La ampliación de opciones, por ejemplo, de comunicar con gente salvando las distancias, de encontrar nuevos contactos, trabajo, de hacer seguimiento de informaciones en tiempo real, lo que anticipaba antes el Lourdes, con autonomía y desde un sentido de vida independiente. Adelante. En cuanto a la equiparación, pues un par de notas. Había una expresión que surge con frecuencia o que es potente y que condensa la vivencia de algunos perfiles ante estas redes, que es que todos somos iguales ante la pantalla. Entonces, la discapacidad, una vez salvadas esas barreras, se convierte en un atributo accesorio a la hora de establecer comunicaciones, de acceder a la información y de generar información, de hablar con otras personas, de participar en asociaciones, organizaciones de distinto tipo, etc. En ese sentido hay una transparencia, se ha salvado esa barrera. Por otro lado, estas plataformas ofrecen un canal de acceso a la información alternativo a los convencionales, que son más problemáticos. Por ejemplo, el seguimiento con el teléfono móvil en tiempo real de unas fuentes de información seleccionadas por parte en especial de las personas con discapacidad auditiva, nos contaban que es el equivalente a la radio para otras personas. Es la posibilidad de estar informados con autosuficiencia y por canales más amigables y más acordes a la preferencia de desenvolvimiento comunicativo que tiene estas personas, ¿no? En ese sentido son una llave y una puerta pues potente. Adelante. En el otro, relacionado con esto, pues claro, se amplían y se multiplican las opciones, los caminos para resolver, para llegar a informaciones que de otra forma serían complicadas, para encontrar contactos al cambiarte de una ciudad a otra, para reunir a gente en torno a una causa común que de otra manera sería imposible, y conocer gente por ese interés compartido y poner en marcha iniciativas. Y en ese sentido multiplican la visibilidad y la presencia social, no ya en las redes, sino social, porque hay una retroalimentación entre el mundo, entre comillas, virtual de las redes y el mundo más allá de ellas, el mundo de la presencia, de la presencia más allá de lo virtual, mencionando además el coste cero que tienen estas plataformas a la hora de comunicar. Adelante. Hemos encontrado diferentes orientaciones, claro está, hacia las redes, que van más allá de los perfiles de discapacidad y que guardan relación con la edad, con la formación y el nivel socioeconómico, y con las culturas de la sociabilidad, y también con la percepción de los riesgos, la actitud ante la tecnología y la percepción de los riesgos asociados. En la medida en que las redes multiplican el potencial de Internet, también son un vértigo, y hay personas, sobre todo mayores con menor alfabetización digital o con problemas específicos de barreras, que se ven reticentes a la hora de hacer uso de estos canales. Adelante.
Bueno, una vez con este preámbulo sobre las percepciones subjetivas, las experiencias en cuanto a la transparencia, la equiparación y la visibilidad, vamos a ver qué resultó del acercamiento a las conversaciones en Twitter. Está aquí Mariluz, para cualquier cosa nos colaboraremos. Bueno, el objetivo era observar y dar seguimiento cuantitativo a las informaciones en Twitter en torno a la palabra discapacidad, para conocer, bueno, pues en qué consiste esta conversación, el tipo de redes y de interacciones que se establecen entre los participantes más activos, si es que hay comunidad en este campo. Para ello se siguió durante unas 4 semanas, bueno, de febrero al 10 de marzo del año pasado, lo cual es en estas redes prehistoria. Se captaron en torno a 30.000, bueno, casi 30.000 tweets procedentes de 15.000 usuarios. Adelante, sí. Bueno, Twitter es una plataforma global, entonces se captaron tweets de habla hispana con presencia fuerte de países como Venezuela, México, además de España, ¿verdad? Toda América Latina. Y entonces lo que se procedió es hacer un análisis de la conversación global, por otro lado, de aquellos usuarios o mensajes que introducían un hashtag, un señalamiento, una etiqueta en las palabras discapacidad y accesibilidad, entendiendo que aquí hay una intención de multiplicar el alcance de estos mensajes, y en ese sentido serían usuarios como más concienciados de la comunicación que están llevando a cabo. Fueron unos 3.600 tweets en ese sentido, y luego una muestra de tuiteros destacados en España, que se seleccionó manualmente entre aquellos con mayor relevancia en cuanto a número de menciones. Y sobre estos 3 grupos es de los que vamos a presentar algunos resultados. Bueno, en cuanto al tipo de conversación, se distingue entre mensajes únicos, que es la publicación de un tweet inicial, mensajes de difusión, que son los que llevan las letras RT cuando se retuitea un mensaje que me ha gustado y lo circulamos entre nuestra comunidad, y por otro lado lo que serían conversaciones que van encabezadas por la arroba, las réplicas o mensajes directos. En este sentido, en el grupo global predominan en todos predominan los mensajes únicos, pero con una diferencia. En el grupo global y en el de hashtag hay mayor difusión. En el de hashtag, que son más conscientes, había respecto a la conversación global un número sensiblemente menor de retweets. En ese sentido hay menos conversación, hay menos diálogo que en el global respecto a aquellos tuiteros más concienciados en principio, y esos serían resultados relevantes en cuanto al tipo de conversación. En principio la conversación global, según nos explicó Mariluz, en comparación con otros eventos que se han seguido, es pareja, es semejante al perfil que tienen las comunicaciones en otros eventos deportivos, políticos, etcétera. No hay diferencia en eso. Adelante. Bueno, en cuanto a las palabras, lo que encontramos es que en el grupo global predominan aquellas que tienen que ver con la persona, como personas con discapacidad, mujeres, niños, invidentes, atributos de la persona. En el grupo hashtag, la diferencia fue que aparecieron en mayor número palabras que hablan de una orientación más reivindicativa, como ley, como web, como accesibilidad, luego también ciudad. En el grupo España aparecieron además palabras como fundación,
ciudad. Y esto habla de diferentes orientaciones que corroboraremos ahora en las siguientes. Adelante. Lo mismo ocurre con las expresiones más usadas. Incluimos algunas propuestas como situación de dependencia, mujeres con discapacidad, diversidad funcional, etcétera. En la conversación global, las expresiones combinadas, la más frecuente son personas sordas, con diferencia, lo que puede hablar de una presencia de este colectivo en Twitter más fuerte comparativamente que de otros perfiles de discapacidad, como una hipótesis, como un indicio que nos dan estos resultados. Adelante. Bueno, pues aquí tenemos una red de relaciones, un ejemplo de retweets en el grupo de hashtags, de cómo se relacionan unos con otros usuarios a la hora de retuitear, y están próximos. Por ejemplo, hay tuiteros individuales que predominan personas como generadores destacados de opinión, entre ellos nuestro compañero Jonathan Chacón, que es un tuitero destacado. También, estaba ahí Tecnosite, luego revistas como Vida Sin Límites, etcétera, y se asocian en la manera de formar nudos de distribución. Decir, para terminar con este acercamiento a Twitter, que la conversación global estaba más centrada en mensajes que tienen que ver algunos con la fibra sensible, algunos con los niños y, por ejemplo, las donaciones para operar y cosas de este estilo, o mensajes como no hay peor discapacidad que considerar la no igualdad, que se retuiteó a partir de un mensaje de Alejandro Sanz. Es que los famosos tienen gran número de seguidores, y entonces en el momento en que hay un mensaje de este tipo, pues tiene amplia circulación, y en el grupo hashtag más reivindicativos, y en el otro, en el grupo de conversación España, pues más centrados algunos en autopromoción de blogs, de la protección y de algunos de fundaciones, etcétera. Esto para concluir Twitter, y ahora decir unas palabras de resultados a partir de la monitorización de Facebook. El método fue distinto, fue artesano, fue manual aquí. Mariluz os contará la metodología sistemática y masiva de reunión de tweets y la explotación que se hizo para Twitter, y en Facebook hicimos una selección a partir de distintas opciones en torno a la discapacidad en la plataforma. Seleccionamos 4 páginas y un grupo, entre ellos Discapnet, Down España, Accesibilidad Universal, las TIC y la discapacidad, y con una orientación más amplia la Fundación Luis Vives. Como digo, el procedimiento fue artesano, manual. Seguimos los posts publicados, el aumento de seguidores, el tipo de interacción, de participación que se daba, el papel de la dinamización en cada uno de estos portales. Y fue también 4 semanas entre febrero y marzo del año pasado. Adelante. Pues una primera constatación que encontramos es que, al igual que Facebook ha ido cambiando en sus funcionalidades y ofreciendo nuevos tipos de cuenta, algunas entidades se han visto en la tesitura de cambiar su base, su tipo de cuenta. Lo habitual es el paso de un perfil personal, que en los inicios de Twitter era el tipo de cuenta más frecuente, pero se ven limitados, por ejemplo, a 5.000 seguidores. Tiene otras restricciones, y son distintos los grupos, las entidades, las organizaciones que han cambiado a una página que ofrece mayores funcionalidades.
Esto sugiere bueno, esto supone costes. Supone costes de duplicar esfuerzos de gestión y dinamización en perfil personal y página, la dispersión de las comunicaciones, la transición de usuarios de una plataforma a otra, y entonces una primera reflexión a la hora de orientar las estrategias de las entidades y del ciberactivismo que se verá luego es la necesidad de contar con claridad desde el primer momento con un autodiagnóstico de quiénes somos, de cuál es nuestra orientación y de cuáles son las opciones de elección en una plataforma y cuál es la que más nos conviene según nuestros objetivos. Esta decisión es determinante y va a marcar el acierto o los costes de la puesta en marcha. Luego encontramos que predominan en Facebook en torno al debate de la discapacidad organizaciones, asociaciones, fundaciones, empresas de distinto tamaño, grande, mediano, micro, y también algunas personas, pequeños grupos, pero en menor medida que en Twitter, donde en aquella época el perfil de los activistas o más destacados participantes eran casi más personal. Esto ha cambiado, pero bueno, Facebook también es una plataforma muy fluida, de manera que constituir un grupo era una decisión prácticamente inmediata. Adelante. Lo que encontramos es que para las organizaciones Facebook es un canal adicional a otros como el blog o la página web, y sin embargo para iniciativas más pequeñas a veces Facebook es un canal de encuentro que permite constituir esa relación presencial posterior o paralela. Entonces, y luego, para terminar, encontramos que el papel y el desempeño de los administradores, de los dinamizadores de las redes, es fundamental para entender el éxito, el seguimiento y la participación de los usuarios, de los seguidores. En la medida en que la orientación del administrador es más participativa, ofreciendo diferentes formatos y captando el interés de los usuarios, pues tiende a aumentar el número de estos, las respuestas, y esto, bueno, pues es como para tomar nota y al final saber que los seguidores, los usuarios deciden al final, porque bueno, pues son plataformas muy fluidas, bastante democráticas en el sentido en que en el acceso, en la generación de informaciones y en el ajuste a la medida de los criterios y de las preferencias informativas de a quién seguimos. En ese sentido también están desmontando el modo de comunicar convencional de medios como periódicos u organizaciones o grandes páginas web. Y esto es todo, amigos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo solo por resaltar un concepto que sí pone la atención en él, a la velocidad que se introducen algunos conceptos en la sociedad y a nivel mundial, y también la constatación, ya con datos, de que una comunidad, que es un concepto muy antiguo y muy asociado a algo físico y algo cercano, y lo utilizamos ahora mismo ya en las redes o a nivel de Internet con una naturalidad y con una certeza de que es real una comunidad. Bueno, tiene una serie de afinidades sus miembros, pero el que lo hayamos trasladado con esta velocidad y con esta naturalidad a Internet y realmente a la aldea global o a todos estos conceptos que se manejan ya desde hace tiempo, pero ahora sí que parece que son más reales, porque comunidades, herramientas de compartición o de afinidades comunes hacen desde los inicios de Internet estaban, ¿no? La web, los blogs, los foros, las wikis, pero parece que las redes sociales o las herramientas asociadas a las redes sociales son la forma quizás
no sabemos si será la óptima, vendrá después una nueva generación y nuevas herramientas, pero desde luego muy cercana a lo que se puede pensar que se forma esa herramienta óptima para convertirlo en una realidad. Y ya lo utilizamos y somos capaces hasta de sacar datos y conclusiones de ese concepto virtual que es la comunidad trasladada a la red. ¿Cómo va la cosa, José María, por la red, por Twitter? Bueno, antes de nada, agradecer a toda la gente que está siguiendo la jornada en Twitter, porque hemos llegado, no sé si ahora mismo lo estaremos, a ser número 1 en el Trending Topic en España. O sea, hemos llegado a ser el tema más hablado en Twitter en España. O sea, creo que es bastante importante. Esa visibilidad se hablaba. ¿Por lo demás? Por lo demás, pues sí, es que me estoy poniendo un poco al día. Nuestro amigo Accedamos, que creo que anda por aquí, comenta que todo el mundo está concienciado, pero que se sigue sin contar con la accesibilidad, igual que en el entorno físico, y que eso es un problema. Rebeca González comenta que Facebook es un claro ejemplo de que los cambios de diseño no favorecen ni facilitan la navegación por la página a personas con discapacidad. Gafolito comenta que si hablamos de accesibilidad debemos contar con la opinión de las personas con discapacidad, que es de sentido común, ¿no? Y pregunta, ¿no? George Samuel nos habla de una nueva red social que ha salido, que se llama Pinterest, que según parece se basa en las imágenes que acompañan a objetos. Y pregunta, ¿y la accesibilidad de estas nuevas redes? Javi Málaga 13 dice que ¿por qué me gustan las redes sociales? Porque por aquí no me pueden hacer daño, a no ser que me hagan algo por el fanville, claro, en el Facebook. Y Ana Gallardo pregunta que cómo hacer comprensible el término hashtag a una persona con discapacidad intelectual. Desde el Twitter de Tecnosai le hemos respondido que se puede utilizar la palabra etiqueta. Y por ahora es un extracto de lo mucho que hay. Bueno, pues a continuación la intervención que va a hacer Mariluz quizá responda a uno de los temas que se está hablando, y es eso que siempre se está comentando de hay que contar con las personas con discapacidad a la hora de que consigamos identificar las necesidades, las problemáticas, las barreras para trasladar las soluciones en las propias redes. Bueno, pues cómo utilizar las redes para obtener información. Mariluz sabe bastante del tema y nos va a comentar ahora en su ponencia este punto. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Y bueno, soy Mariluz Congosto, soy investigadora de la Carlos III y me dedico a buscar información en Internet. En principio empecé buscando información en blogs, pero era bastante complicado sacar. Me interesa sobre todo las relaciones entre las personas, cómo se relacionan y cómo son los flujos de información. Pero cuando apareció Twitter, pues fue de alguna manera una salvación, porque ahí es mucho más fácil captar los flujos de información y poder analizar la información. La presentación que voy a hacer es generalista, no está enfocada al término de discapacidad. Lo que intento transmitiros es la información que hay ahí, el valor que hay de la información dentro de las redes y cómo podemos sacarlo, podemos extraer conclusiones, cómo podemos hacer distintas cosas para saber qué es lo que hay allí y que sirvan provecho pues para poder mejorar el análisis de cómo evoluciona la sociedad. Lo primero es qué se puede obtener, que es lo que me gustaría transmitiros bien, analizando las redes sociales. Es como un mundo con una cinta métrica. Lo primero que hay que hacer es medir. La información que hay en las redes sociales es inmensa, son millones y millones de tweets que se generan al día. Analizarla a mano es imposible. Entonces, una cosa fundamental es poder saber extraer la información, estructurarla. La información está dispersa, está distribuida, hay que estructurarla y poder, una vez que se tiene de alguna manera formatada, poder hacer un análisis cualitativo. Podemos obtener
saber cómo la gente se relaciona y cómo establece vínculos, además de una forma dinámica, porque no, los amigos van cambiando, aparecen unos nuevos, otros se pierden, hay interacciones fijas, hay interacciones dinámicas, todo eso es importante conocerlo y captarlo, con lo cual la información que tenemos en las redes sociales es algo que fluye como un río, es un análisis que debe ser continuo. De estas relaciones, una cosa muy importante y muy interesante es cómo fluye la información por estos vínculos, porque si no hay un vínculo es muy difícil que se comuniquen las personas. Y una tercera parte, las redes sociales es un reflejo de la red real. Tiene las mismas virtudes y tiene los mismos vicios. Es lo mismo, pero tenemos una cosa que es mejor, y es que de alguna manera se queda como un rastro de lo que se va haciendo y lo que se va interactuando, con lo cual podemos analizar la información de la gente y saber qué opinan, de qué se quejan, cómo recomiendan, qué tipo de información envían o comparten, y además, pues qué personas son las que tienen más capacidad de influir en otras personas. O sea, tenemos ahí una información que se podría captar por encuestas, pero a diferencia de las encuestas, en una encuesta te hacen preguntas y tú contestas, con lo cual miden lo que ellos quieren medir. En Twitter la gente dice lo que quiere, con lo cual ya no estás midiendo lo que quieres medir, sino mides la realidad, lo que la gente está diciendo y opinando en ese momento, con lo cual creo que es algo complementario a lo que se hace ahora para analizar la sociedad y muy interesante de capturar. Los tweets, no sé si sabéis, son efímeros, aparecen y a partir de una semana desaparecen, y lo que no se captura se pierde. Hay repositorios donde pagando te los dan, pero vamos, de forma gratuita desaparecen, con lo cual la labor de capturar la información es vital para poder hacer los análisis. De la información que tenemos en las redes sociales, que hemos estado hablando esta mañana, no todas las redes sociales son iguales ni tienen el mismo propósito. Si nos queremos relacionar con nuestra familia, tienen como distintos grados de intimidad. Normalmente vamos a utilizar Facebook o Google Plus, que lo permite, y Twitter también. Nos podríamos comunicar con nuestra familia por Twitter. Parece un poco tonto, porque pero se dan casos. En este caso, la información que se compartiría, dependiendo del tipo de información de íntima, pues se elegiría un método u otro. Si quieres que la información no salga de tu círculo, pues o bien lo harías por Facebook o con Google Plus, diciendo que esta información está limitada solo a mi familia. Para comunicarnos con los amigos, pues ya aparece otra red muy usada en España, como es Twenty, que los jóvenes pues la prefieren a Facebook, porque así pues pueden tener relación con sus amigos sin que sus padres vean lo que comparten, y bueno, pues es una alternativa. En estas redes, en este círculo, también es información localizada, de alguna manera compartida entre un grupo cerrado, no es pública. Es decir, si yo quisiera analizar información de Facebook, podría analizar información de las páginas que son públicas, pero de las personas no, solamente de un pequeño grupo, con lo cual, pues, aparte que es una información privada, que no se podría hacer una explotación de esa información. Si ya vamos a un ámbito mayor de conocidos, pues ya nos sale LinkedIn, que es una red profesional donde la gente no es amigo ni de la familia, pero te interesa tener visibilidad en ella, que la gente conozca tu perfil profesional y conocer a su vez otros perfiles profesionales e ir estableciendo vínculos. Y luego tenemos un círculo mucho más grande de los desconocidos, y ahí solo está Twitter. Dirán, ¿qué valor tiene las relaciones de los desconocidos? Bueno, pues dentro de los desconocidos hay gente que se conoce entre sí, ¿no? Con lo cual, la ventaja que tenemos en este círculo exterior es que la información que se maneja ahí es pública. Como tal, se le puede hacer una explotación, se puede obtener y se puede analizar. Y podemos obtener informaciones de grupos muy dispersos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta accesibilidad, donde realmente se puede hacer una mayor investigación de los contenidos es en la parte más externa, en la parte pública, en la que solo está Twitter. Aparte de ello, Twitter tiene una serie de facilidades que no tienen las otras redes sociales, y he puesto aquí 5 razones por las que es factible y es más fácil obtener esa información. Primero, es pública, es un factor importante. La segunda, está en crecimiento, ha crecido a partir del 2009 de una manera exponencial.
Proporciona un API muy bien documentado. Desde el principio Twitter fue una plataforma abierta en la que podías acceder a todos los contenidos de Twitter con un API muy bien documentado, y se creó en torno a esto una comunidad que empezó a desarrollar programas y a hacer librerías para que el acceso a ese API fuera más sencillo, con lo cual, pues, cuando uno intenta sacar información de Twitter no va desde cero, ya va con unas facilidades que se le dan. Y gracias a esto, pues, hay una cantidad enorme de servicios de web gratuitas que te permiten hacer análisis de ciertas cosas y otras de pago que también te dan ese servicio. Número de usuarios, para que veáis más o menos, estos datos son de septiembre del 2011, están en el blog de Twitter, pues hay 100 millones de cuentas activas al mes. Hay más cuentas, hay el doble de usuarios registrados, pero son cuentas que no tienen uso. Hay cuentas que se crean y no tienen actividad. Para Twitter, una persona está activa si al menos emite un tweet una vez al mes. Y hay la mitad de estos activos al día, es decir, personas que emiten al menos un tuit al día, 50 millones. Supongo que de noviembre ahora habrá aumentado. Y para el que no conozca Twitter, pues es una red social en la que la gente emite, parecido a los SMS, mensajes de 140 caracteres. Algo tan sencillo y simple como un mensaje de 140 caracteres, pues ha dado una explosión enorme de comunicación. Dentro de estos 140 caracteres tenemos, los usuarios que emiten estos caracteres tienen un nombre normalizado, nombres y letras con el guión bajo, y cuando se quiere hacer referencias a ellos se le antepone la arrobita, de alguna manera para llamarles. Y dentro de estos 140 caracteres, los propios usuarios le dieron sentido a la forma de tuitear, o sea, crearon propiedades que no venían en la aplicación. La gente utiliza una red social y lo que no le da la red social se lo inventan ellos. Y dos cosas muy relevantes fueron el retweet, es decir, cuando a mí me gusta un mensaje, lo retransmito. ¿Por qué? Porque yo tengo una red de contactos y creo que este mensaje es interesante para mi red de contactos, que me ha venido de otra red, con lo cual voy retransmitiendo el mensaje hacia otras redes. Esto es muy bueno para la retransmisión, para la difusión de mensajes. Más tarde Twitter, cuando ya los usuarios hacían un uso extensivo del retweet, pues estableció también una funcionalidad para hacerlo, pero se mantienen los dos, el original que inventaron los usuarios, que es poner la palabra RT y el texto del tweet, y la funcionalidad de Twitter, que si le das al botón te pone el RT el automático. Pero son dos maneras de hacerlo, pero se mantienen las dos. Y el hashtag, la etiqueta, también la inventaron los usuarios, y aquí Twitter no ha podido poner funcionalidad de hashtag, simplemente es algo que va dentro del texto y que el usuario de alguna manera quiere etiquetar ese mensaje para que tenga más difusión. ¿Por qué? Porque en Twitter los mensajes que tú emites lo ve la gente que te sigue, una red que tiene un límite. Pero si yo pongo un hashtag, puede haber gente que esté mirando por ese hashtag y encuentre mi mensaje, con lo cual no me van a encontrar solo por mi red, me van a encontrar por gente interesada en el tema del que yo hablo. Con lo cual esto es muy interesante para la hora de lanzar mensajes en activistas para poder difundirlo con mayor profundidad. Y Twitter tiene 140 caracteres, pero aquí hay un dibujo enorme y que no se ven las letras porque es grandísimo y no cabe en la pantalla, pero cuando tú obtienes la información por el API de Twitter, aparte de los 140 caracteres, pues te da un montón de información adicional a ese tweet. Te dice quién lo ha emitido, el señor que lo ha emitido, qué seguidores tiene en ese momento, cuántas personas le siguen, cuánto ha escrito en ese momento, en qué listas está incluido, te dice incluso de qué color tiene el fondo de la pantalla de su usuario Twitter. Te da una información muy detallada del usuario que lo ha emitido en el instante en que emite el mensaje. Te dice si el mensaje está geolocalizado, te dice un montón de información adicional, que es una información que se puede obtener y permite luego catalogar los tweets en función de ciertos parámetros. Y dentro del tweet, de los 140 caracteres, ya os he comentado el RT, que era una palabra que indicaba que este mensaje no era mío, sino que era de otra persona, pero que yo lo estoy retransmitiendo en la red.
hay más cosas. Están también los hashtags, que son las etiquetas que nos permiten calificar el tweet. Tenemos palabras. Cuando decimos algo, estamos diciendo y expresando opiniones o mostrando información. Tenemos enlaces a URLs. Esto es muy importante porque el tweet, como es tan pequeñito, pues seguramente en el enlace que pongo amplía grandemente lo que estoy yo diciendo en mi tweet. Permite de esta manera también promocionar información que haya en blogs o en noticias o en periódicos. Es decir, de alguna manera es un mix de conjugar lo que es el tiempo real de Twitter con información que puede ser un poco más estática en la red y engancharla. También tiene referencias a usuarios. Cuando escribes en el tweet hay conversaciones o hay referencias o hay menciones y puedes incluir dentro del tweet pues @un usuario, con lo cual de alguna manera ahí estás diciendo algo que va relacionado con usuario. Esto es muy importante porque permite ver cómo son las relaciones entre usuarios, es decir, cuando un usuario menciona a otro y en qué términos está mencionándolo. Con lo cual, con este batiburrillo de cosas, de trocitos que hay dentro de un tuit de 140 caracteres, podemos contar distintas cosas, hashtag, palabras, enlaces, usuarios. Podemos ver qué se ha mencionado, qué enlaces se han mencionado más o qué usuarios se han mencionado más. Podemos medir incluso si los enlaces que hay, los enlaces suelen ser muy grandes, existen unas facilidades que se inventaron, yo creo que gracias a Twitter, de acortar los enlaces en una palabra más pequeña. Y hay ciertos servicios que cogen un enlace muy grande y lo dejan muy chiquitito para que el tamaño del enlace no te consuma lo que quieres poner dentro del tweet. Y esos servicios, a su vez, te dan cuántas personas han hecho clic, te da una medida de ese mensaje que yo he emitido con un enlace, cuánta gente lo ha cliqueado y ya se ha interesado por él. Con lo cual es una información un poco para cómo la gente ha prestado atención al mensaje que tú has enviado. Y luego están las relaciones, que es muy, muy importante para ver pues cómo los usuarios interactúan. Y os voy a poner unos ejemplos de qué tipo de análisis se pueden hacer. No tengo ejemplos de todo porque en algunos pues todavía estamos en fase experimental y no tenemos visibilidad. Pero bueno, uno es cómo reacciona la gente ante los eventos. Es decir, hemos dicho que Twitter es un reflejo de la sociedad real y entonces cuando ocurre algo, cómo la gente reacciona, nos da una medida de cómo el tema que ha sucedido tiene un impacto mayor o menor en la sociedad. Cómo se propagan los mensajes, qué comunidades de usuarios se pueden formar en esas conversaciones que hemos visto cuando uno mencionaba a otro, qué tipos de contenidos se difunden y cómo van cambiando las cosas, porque en las redes sociales una de las características es que son dinámicas y lo que hoy es A, mañana será B y irá cambiando continuamente, no es una foto fija. Algo también muy interesante, ¿qué mensajes son los que más se difunden? Es decir, ¿cuáles son los mensajes, los contenidos de los mensajes que tienen más éxito? Porque a la gente les gusta y de alguna manera pues lo difunden y se repiten y repiten por la red. Y una cosa, pues los horarios de la red, es decir, la gente tuitea unas horas, analizando en qué horas se tuitea, pues se puede ver pues cuándo se madruga, cuándo se trasnocha y cómo funciona esto. También se puede analizar si los mensajes son objetivos o subjetivos, son positivos o negativos. En eso no voy a poderos poner todavía ejemplos porque estamos en ello. Y también análisis de sentimientos, es decir, si la gente está triste, si la gente está contenta y qué tipo de sentimientos afloran. En estos dos últimos, pues todavía no, pero sí, todo llegará. Entonces, en relación a los eventos, para que veáis, este es de todos los experimentos que hice el año pasado, guardé los datos y al final de año, pues para hacer un poco de resumen, los coloqué en una línea temporal. Entonces tenemos la ley Sinde, que es la más larga porque es un evento que me interesaba mucho socialmente, que empezó en febrero. La empecé a capturar el día que Alex de la Iglesia dimitió, anunció que dimitía.
y bueno, pues está hasta diciembre. Entonces ha habido varios picos, uno fue cuando anunció la dimisión, los premios Goya hubo también mucho movimiento porque era cuando dio el discurso a la de la Iglesia, se ha mantenido así en régimen permanente, ha habido actividad continua pero con pocos picos y bueno, pues el fin de la ley Sinde, cuando se intentó aprobar en el último Consejo de Ministros, pues también creó una reacción tremenda y bueno, dicen, no se sabe nunca, pero que fue alguna de las causas, la reacción de Twitter, las que hizo que el Gobierno se planteara el aprobarlo. Como veis, una cosa que hace tanto ruido, comparada con otros eventos, se queda en nada, porque si vemos aquí el Madrid-Barça, pues la Champions League pues es la Champions League. Bueno, donde hay fútbol es la vida real, o sea, donde hay fútbol no hay otra cosa. Entonces, la gente se apasiona con el fútbol y reacciona y se motiva, ¿no? Entonces, este timeline es de máximo número de usuarios únicos en pico, es decir, cuántos usuarios únicos han puesto un tweet en ese día. Entonces, el tope, o sea, hay 500.000 personas en España que cuando juega el Real Madrid se motivan para participar en Twitter. Es el tope más alto de participación. Si lo comparamos con la ley Sinde, en el momento más álgido tenemos 15.000, es decir, hay que saber y situar cada cosa en su contexto y en esto se puede medir. Si miramos el 15M, que también tuvo muchísima repercusión, nos quedamos en que el número de usuarios máximos que hubo en pico fue 64.000. El número de personas que hubo en la Puerta del Sol fueron 30.000, con lo cual fue un movimiento más ciudadano real que ciudadano virtual, porque las cifras no son muy dispares. Y otro evento curioso fue las elecciones del 20N, donde tuvimos un debate el 7 de diciembre y justo el día de las elecciones, que bueno, pues ahí se alcanzaron dos topes y el tope que tenemos de personas implicadas y motivadas por la política está en 160.000. Más o menos da una idea de cómo la gente reacciona ante los temas, ¿no? Y es una manera de verlo, solamente contando tweets en un instante de tiempo. En propagación de mensajes es importantísimo el uso del hashtag. Es la manera más fácil de medirlos, porque si pones un mensaje sin hashtag se puede propagar y luego veremos que hay palabras o frases ingeniosas que se propagan sin su hashtag, pero realmente cuando trasciende, cuando tú quieres poner algo, identificarlo con un tema, sobre todo si es candente, se le analiza un hashtag. Entonces, esto es un caso curioso de propagación de los mensajes del 15M, en el que el 15M lo había organizado un grupo que se conocían físicamente y estaban activos en Internet antes del 15M, y eran Democracia Real Ya, y se juntaron con otros grupos alternativos, como eran No Les Votes, que estaban asociados a la ley Sinde, y para hacer las manifestaciones, que vemos que no tenían el 15 de mayo, su participación, si veis en mayo, era pues pequeñita. Pero la cosa explotó el 18 de mayo, cuando empezó la gente a reunirse en la Puerta del Sol, y vemos que triunfa de repente un hashtag que no es de los organizadores, que es de otro grupo de gente, que en ese momento surge, es una paradoja, es decir, en la propagación, por un lado hay un grupo organizado que crea una situación y propaga unos lemas, pero en un momento dado ocurre algo y como si se autoorganizara la gente y fuera muchos más de los que estaban en el inicio. O sea, no era gente que estaba autoorganizada, sino que se motivan en un instante y de alguna manera empiezan a retransmitir bajo otro lema que no eran los iniciales del 15M. Además es curioso porque 15M es más sencillito y más cortito, como más fácil de usar, sin embargo triunfa la Acampada Sol, que es más grande. Y ahí hay una lucha entre dos grupos que intentan promocionar dos hashtags diferentes, Spanish Revolution y Acampada Sol. Bueno, pues al final pues gana uno, pero ahí es dos comunidades luchando por propagar un mensaje. Este es un grafo de los más bonitos que me han salido a mí cuando he pintado y además más gráficos. Este es el grafo de la comunicación del tercer congreso del PSOE de los RTs. Aquí se ha monitorizado los mensajes que ha emitido la cuenta Rubalcaba,
y las cuentas, porque Carmen Chacón no utiliza una cuenta única, sino 3 o 4 cuentas, pues las 3 o 4 cuentas de Carmen Chacón. Y cómo esos mensajes han sido retuiteados por otras personas, con lo cual hemos cogido una muestra muy selectiva y muy sesgada de comunicación, es decir, cómo han propagado esos mensajes un candidato y los seguidores de un candidato y los seguidores de otra candidata. Entonces, se ven que son dos grupos, o sea, estos son matemáticas. Tú buscas una relación cuando esto es un grafo que cada nodo es una persona que ha retuiteado, o los candidatos, o una persona que ha retuiteado a uno de los candidatos, y una flechita es cuando un usuario retuitea a otro usuario. Con lo cual, son información de usuarios y conexiones entre usuarios. Y esto lo metes en un programa que píntamelo, y lo pinta, y pinta una realidad social, que hay dos grupos separados que no se hablan, que emiten sus mensajes y no se comunican. Entonces, bueno, es curioso de ver. Y luego sé, pues, un grupo que tenía como más poder de comunicación, que era el de Rubalcaba, y otro que era como más difuso y más desestructurado. Uno tiene casi estructura prusiana, centralista prusiana, y el otro pues tiene otra forma más arborescente, ¿no? Entonces, es curioso cómo la forma de relacionarnos, cuando lo ponemos en números y lo ordenamos con una herramienta totalmente aséptica, nos pinta una realidad existente, ¿no? Es curioso. Otra manera de ver es cómo, qué tipos de contenidos se difunden. Y en esto está habiendo un cambio, y yo creo que sí es interesante para las personas con discapacidad, para que se vean las tendencias, porque la tendencia que aparece ahora es que lo que está creciendo en Twitter son las imágenes. En dos capturas que tienen una diferencia de un año, la primera es la de Manifiesto, que fue contra la primera queja contra la ley Sinde, fue se inició el 2 de diciembre del 2009. 2009, sí. Todos los tweets que se recogieron, se veía que, bueno, pues estaban, esto en el 2010, la representación visual de esto es como un campo parcelado en el que cada parcela, la proporción de la parcela es la cantidad de menciones que ha recibido. Y luego, a su vez, está parcelado de los sitios web que había dentro de cada parcela, con lo cual, por tamaño, se puede ver que tiene más o menos relevancia. Aquí vemos que en el manifiesto, en la primera protesta contra la ley Sinde, la presencia de información de blogs y la presencia de información de medios más o menos era equivalente. En servicios era pues Twitter, Facebook y otra serie de redes sociales que aparecían enlaces de ellos. Vídeo había muy poquito e imagen era prácticamente insignificante. Cuando recogí la información del 15M me sorprendí muchísimo en que había crecido de una manera gigantesca los enlaces a imágenes, pero de tal manera que eran del mismo tamaño de imágenes en blogs. Encontré la paradoja que la imagen más difundida en el 15M era el manifiesto del 15M, que era textual, alguien le había hecho una foto y era lo que se había difundido. Me pareció todo lo contrario a la accesibilidad, pero es lo que está ocurriendo en las redes. Ya aparece el streaming como un enlace cada vez que hay un evento como en este que se retransmite por streaming. La gente el streaming lo difunde por Twitter y las informaciones en tiempo real se difunden y la gente se entera por Twitter de que está habiendo cosas. Y una cosa curiosa es que los medios han quedado reducidos a muy poco. Es decir, cuando hay un tema candente en el que no se han dado información puntual, pues la información la dan otros medios, lo dan los blogs y de alguna manera pues hay referencias a los que realmente están hablando del tema. Y en este caso, pues los medios entraron tarde a publicar cosas de 15M y se han quedado más reducidos. No quiere decir que los medios hayan perdido toda su relevancia. Se difunde muchísima información de medios, pero que cuando un medio no da información, la red suple esa carencia y se da información por otras vías. Los mensajes más frecuentes en Twitter prevalece sobre todo el ingenio. O sea, hay gente ingeniosísima y graciosísima
y a veces superan a los líderes. Bueno, si el líder es ingenioso, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, estos son una selección de textos más repetidos, no es información con hashtag, sino son textos que existen y que se van repitiendo, se los van retransmitiendo, y bueno, pues son bastante graciosos. Si los leéis, te mueres de risa. Yo la verdad que a veces cuando hago las capturas, pues me río bastante, ¿no? Por ejemplo, si mi madre fuera Campo Vidal, aprovecharía para pelar judías verdes y emparejar calcetines. Pues un comentario gracioso y que se difundió mucho, ¿no? Si alguien vio el debate, pues el pobre Campo Vidal pues estaba ahí un poco estático y no intervenía para nada, ¿no? Estaba ahí. Y bueno, pues el debate muy edificante, Rajoy fomentando la lectura, Rubalcaba la logopedia. Pues, sobre todo, las cosas ingeniosas son las que más se difunden, con lo cual, pues si alguien quiere difundir mensajes, pues conviene que el ingenio y la gracia y el humor, porque hay siempre mucho humor, pues sea bueno. Pues esto es una cosa que también se puede medir, con lo cual, pues de todas las conversaciones que hay, cuáles son las que más afloran, pues porque la gente les gusta y las va retransmitiendo. Todo esto está basado en la retransmisión. Y finalmente, pues os quería enseñar un estudio que hice sobre los usos de horarios y por regiones, es decir, no es lo mismo los lunes que los martes, que los fines de semana. Es decir, primero hay que distinguir si es un laboral o un festivo o un prefestivo. O sea, hay una diferencia. O sea, los laborales son bastante cansinos, son siempre igual. Los viernes son mitad laborables y se ve que ya a partir de las 3 la cosa cambia, y los domingos, que ya tiene un patrón, pues nos levantamos más tarde, nos acostamos más tarde y son diferentes, ¿no? Y como estos patrones son diferentes en función de noreste, Euskadi, bueno, la división geográfica es lo que me permitió Twitter para hacerla, y bueno, pues no está por autonomías, está por lo que yo pude para poder captar esta información. Entonces es gracioso porque Cataluña y Madrid son muy madrugadores y Aragón y Baleares son muy trasnochadores. A mí me sorprendió sobre todo Aragón, Baleares, no porque era en el mes de julio, con lo cual es lógico que fueran trasnochadores, pero en Aragón, pues oye, se están hasta las tantas. No existe, el norte y el sur no existen diferencias. Esto de que los del norte son de una manera y los del sur de otra, pues en cuanto a horarios de tuiteo no había diferencias notables. Las islas son muy diferentes, o sea, Canarias y Mallorca, el tipo de turismo, el tipo de personas son muy, muy diferentes, porque Canarias se parecía muchísimo a Andalucía, pero Mallorca, bueno, Mallorca es que no se parecía, era la más diferente de todas las regiones. Y luego, las regiones, Madrid y Cataluña, como tenían dentro una gran ciudad, claro, hay un volumen enorme de tweets y condicionaban mucho el resultado, porque no se podía sesgar ya más fino de ciudad, ¿no? Entonces, las ciudades tienen un comportamiento diferente, son madrugadoras, y por las tardes son menos tuiteadoras. Es que parece como que salen más a la calle, o que no lo sé, o que no tienen tanta vida en Twitter por la tarde como tienen otras regiones. Y bueno, pues yo, de la perspectiva que tengo, de los análisis que hago, creo que analizar las redes sociales es un complemento a todas las herramientas que hay ahora para analizar la sociedad, pero que dan nuevas posibilidades, como poder analizar no solo estadísticas, sino lo que la gente dice, y que además lo que dice va cambiando día a día. Es decir, es una monitorización continua de cómo va evolucionando la sociedad, cuáles son las tendencias, y bueno, yo creo que mezclando las técnicas de análisis sociales vigentes y las nuevas técnicas que surgirán del análisis de datos, pues se puede acelerar muchísimo el desarrollo del análisis de la sociedad, incluso ver tendencias y anticiparse con mucha más fiabilidad que lo que se hace ahora. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, que ha sido realmente interesante. Yo, de hecho, la resumiría como que tenemos los sensores de pensamiento. Ya de los sensores de movimiento hemos pasado ya, además a nivel mundial, porque se puede analizar, saber qué se piensa y sacar muchas conclusiones. Y bueno, seguro que se irán sacando nuevas versiones
para extraer más información. Como vamos un poquitín retrasados, vamos a hacer el siguiente bloque, lo iniciamos leyendo un poco la actividad en la red, y ahora vamos a hacer una parada para tomar un café. Y si os pido... Sí. Es que hay alguna pregunta para Mariluz concreta, aparte de los comentarios, hay algunas preguntas concretas para Mariluz y no sé si ella va a estar después. Bueno, lo que podemos hacer es responderla a través de la propia red. Vale. ¿Vale? Okay. Contesto por Twitter. Entonces, como digo, tenemos previsto empezar la siguiente mesa a las 12, vamos a empezar a las 12:05 para no quitarle excesivo tiempo a la siguiente, y tomamos ahora un café y bueno, y seguimos aquí fuera hablando. Venga. Esta es pública, o sea, la podéis aquí de toma, la podéis colgar donde queráis. Enterándote de cosas que de comportamiento global, ¿no? Son verdades, esto no es... Con el fútbol es la verdad. Que ya nos digan que el fútbol que tal, no, es que es 3 veces más interés por el fútbol que por la política. Ya no digas qué tal, ¿no? Una etiqueta de venta. Pero sí, es una pena porque no lo cuesta capturar, pero ahora cuando llega a casa, como con el ser juro coger los 1500, que yo creo que hago pillo, os pongo, y además sobre todo las frases que han dicho, las saco, como pongo en panel. No, pero saco lo más entendido, yo creo que voy a estar